manifestar, debemos de hacer, debemos de realizar. Ustedes se fijan en el tema, es la autoridad y el cristiano transformado. Todos los cristianos somos transformados, amén. Sí, pero me refiero específicamente a lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, porque en Romanos 12 es donde empieza este tema de todo lo que el cristiano debe hacer. Y ahí dice que nosotros los creyentes debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que lleguemos a entender cuál es la voluntad de Dios, esa buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Así es que como cristianos que ya hemos sido transformados en nuestra mente, debemos de entender que debemos de someternos a las autoridades. Es decir, que debemos de ponernos bajo la autoridad, valga la redundancia, bueno, no voy a usar la redundancia, debemos de ponernos bajo la autoridad de esas personas que están en un puesto de gobierno. Es decir, someterse significa estar bajo la autoridad de alguien, estar sumiso. La sumisión nos cuesta. Y de hecho, cuando estoy diciendo estar bajo la autoridad, como que nos da la idea de que tenemos un techo encima que nos está aplastando. Pero la palabra dice sumisión. Y saben, hermanos, la sumisión no es algo que se le imponga a las personas. La sumisión es algo voluntario. Yo me someto. Esa es la sumisión, yo me someto. Yo voluntariamente acepto que estoy bajo la autoridad de alguien y me torno en una persona obediente. No recuerdo quién fue, si fue el hermano Pastor Álvarez o fue el hermano Medina, no recuerdo quién fue, que aquí dijo algo hace un par de semanas acerca de un niño al que su padre le decía que se quedara sentado y él quería estar siempre de pie. No sé, no recuerdo, tengo mala memoria para esos eventos. Y el niño siempre se ponía de pie y su papá le decía que se quedara sentado. Al final el padre lo sienta por la fuerza y el niño dice, estoy sentado pero estoy parado. Sí, así somos nosotros. Así actuamos nosotros. Y por eso es que Pablo acá está diciendo, mire, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque esta es una dificultad para nosotros. Y esta posición de sometimiento, hermanos, está apoyada también en otros pasajes bíblicos. Porque algunos llegan a decir, no, Pablo como que actuaba muy por impulso, muy por causa de las situaciones que estaban sucediendo a su alrededor. Pero no, la palabra de Dios es palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y que registraron aquí en las Escrituras lo que Dios quería comunicarnos, enseñarnos a nosotros para nuestra instrucción, para tener un buen vivir delante de Dios, para hacerle agradables con nuestra vida. Entonces Pablo no estaba actuando por instinto, así de que hay también otros pasajes, porque el sometimiento a la autoridad debe ser un acto voluntario del cristiano, y vamos a ver esos otros pasajes. Miren, en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. En el boletín que ustedes tienen allí, que se les entregó esta mañana, está en otra versión y dice lo siguiente: recuerda a los creyentes. La carta a los romanos fue escrito a cristianos, fue escrito a creyentes. Y a Tito le aconseja a Pablo, recuerda a los creyentes que deben someterse a las autoridades que gobiernan, que las obedezcan y que estén prontos a colaborar en todo lo bueno que emprendan. No es solamente obediencia, sino también colaboración. Yo puedo ser obediente, sí, aquí hay una norma que yo tengo que respetar y la voy a respetar. Pero ¿qué sucede cuando hay algo en lo cual podemos colaborar? Bueno, ahí ya no me meto, no, a mí me exigieron respetar y asunto arreglado. No, aquí dice el apóstol Pablo, no simplemente obedezcan, sino que estén dispuestos a colaborar en todo lo bueno que la autoridad les pida, ¿verdad? Y así debe ser nuestro servicio a Dios, no a la autoridad. Perdonen que lo diga de esa forma, pero cuando nosotros obedecemos a la autoridad, en realidad estamos reflejando el deseo nuestro de servir y agradar a Dios, porque Dios es el que nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores.
Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, vamos a volver a este pasaje más adelante, quedémonos ahorita solo con con este versículo. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, someteos a toda institución humana, no a algunas, sino a toda institución humana que está en poder de autoridad, ya sea al rey como a un superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados. No quiero entrar en más, el verso siguiente sigue hablando de otras personas, ¿ok? Pero dice, someteos a toda institución humana, y esto por causa del Señor, porque el Señor es quien está pidiendo esto. Y si bien es cierto que el pasaje que nos ocupa está hablando de las autoridades gubernamentales, también existen otras instancias de autoridad. Sí sabemos eso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Efesios capítulo 6. Es conocido de todos, ¿no? Al menos de los que fuimos niños alguna vez. Así es que de todos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, dice, es justo. El siguiente versículo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero este versículo que nos ocupa dice, honra a tu padre, y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿No han tenido ustedes la experiencia que su hijo alguna vez le diga, ya los que tuvimos hijos ya más grandecitos, y diga, no es justo esto que estás haciendo conmigo? No es justo que no me dejes ir con mi amiguita fulana o con mi amiguito fulano. No es justo, papá, no es justo, mamá. No, dice la Biblia, lo justo es, hijos, obedezcan a sus padres. Y gracias a Dios, hermanos, que aquí, todos somos hijos. Tal vez no todos seamos padres, pero aquí todos somos hijos. Todos somos hijos. Este mandamiento no era para el niño chiquito de 7, 8 años simplemente. Todos los que todavía tienen a sus padres tienen la obligación de obedecer a sus padres. Y los que ya no los tenemos, aún continúa la obligación en nosotros, porque el siguiente versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. Recuerda lo que te enseñó, vive conforme a lo que Él te mostró que era lo correcto delante de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, sométanse hijos a sus padres. Claro, a los padres se les dice, pero ustedes también tengan cuidado, no provoquen a ira, no exasperen a sus hijos. Colosenses 3:20, también el 21. No los pongan a ellos en aprietos, no les den problemas también, trátenlos correctamente, disciplínenlos en el Señor, muéstrenle cómo deben de vivir y háganlo de una forma amable y correcta. Hermanas, si ahorita están enojadas conmigo, no tengo ningún problema, porque, van a tener que pelear con el Señor. Me emociono mucho. No por el versículo que voy a leer. Las casadas, no, esta tos fue intencional. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya había algunas hermanas que ya echaron la cara. Ya están enojadas. No, espérense, no lo dije yo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es difícil, ¿verdad? Ya no sé, vemos algunos hombres que somos muy difíciles. ¿Verdad, hermanas? ¿Y cómo, verdad? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Ah, sí, pero a nosotros nos dice, ¿y vosotros maridos qué tenemos que hacer? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. No puedo demandar autoridad, poder en mi casa si yo tampoco me sujeto, si yo tampoco soy amable, si yo tampoco tengo buen trato hacia los demás. Sin embargo, el mandamiento de sometimiento es para todos independientemente de cómo se comporte la persona que tenga la autoridad. ¿Sí? Independientemente de cómo se comporte la persona que tenga la autoridad.
Gracias a Dios que en la iglesia no hay problema, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún nivel de autoridad. Miren que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sí, el pastor es una persona igual que nosotros. Los pastores están sujetos a las mismas pasiones que nosotros y muy posiblemente los pastores también pequen igual que nosotros. Pero la Biblia dice, iglesia, sométase a sus pastores. Sométanse a sus pastores. Y dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. Sujétense a los pastores, ellos tienen autoridad. Pónganse bajo la autoridad de ellos, porque ellos dicen, velan por vuestras almas, tienen el cuidado de ustedes. Por nuestras necesidades, no solamente materiales, sino aquellas necesidades espirituales que tienen que ver, hermanos, con la salvación de nuestras almas. Para que ellos lo hagan, dice, con alegría. Yo no sé si alguna vez los pastores, y que no quiero que hermano Daniel me vaya a responder ahorita, porque el hermano Álvarez no está tampoco. Yo no quisiera, y no sé si ustedes han visto alguna vez, y ojalá que no suceda, que algún pastor esté diciendo, qué bueno que Nahum no vino hoy a la iglesia. ¿Cuántos problemas me da? Dice, sométanse al pastor, sujétense a él, porque ellos tienen la responsabilidad de velar por el alma de ustedes. Y a ustedes no les es provechoso que el pastor se queje de su mala conducta delante de él, que ha sido puesto por el Señor para ejercer cierto grado de autoridad en la iglesia. No estoy diciendo que el pastor tiene la autoridad total, porque nos hemos acostumbrado a hablar de gobiernos democráticos y bueno, valga la aclaración, el democrático tiene que ver con el gobierno del pueblo para el pueblo, y parece que me estoy acordando de mi adolescencia cuando toco estos temas políticos. Y la democracia tiene que ver con el gobierno del pueblo para el pueblo, es decir, que no hay quien gobierne en realidad, y el que ponemos allá para que nos gobierne es alguien que el pueblo ha elegido libremente y todas esas demás cosas. Estamos acostumbrados a hablar de esos temas y a veces pensamos que las cosas del Señor son totalmente así de democráticas. Y si usted lee el Antiguo Testamento y si usted lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que la vida cristiana no es democrática, es teocrática. Hay alguien que manda y que tiene autoridad, y ese que manda y tiene autoridad es Dios, por eso es teocrática. Teo, Dios, kratos, el gobierno, el dominio, es Dios el que gobierna la iglesia, pero Dios gobierna la iglesia a través de los líderes que están encargados de velar por la vida espiritual nuestra. Valga decir, los pastores en primer lugar, en las iglesias que tienen organización de ancianos, los ancianos en segundo lugar, los diáconos en tercer lugar, ¿sí? Es responsabilidad de los diáconos velar por la necesidad de la iglesia. Si tienen los diáconos cierta autoridad de la iglesia, claro que sí. Autoridad sobre la iglesia, claro que sí. Y aunque su función es servir, también tienen cierto grado de autoridad sobre ellos. Pero ese grado de autoridad, dice el apóstol Pablo, tiene que ser también sustentado por su forma de vida, por su forma de actuación. Son los diáconos fieles, son los diáconos personas que están instruyendo a la iglesia, que están edificando a la iglesia. Miren, hermanos, ya me estoy saliendo del tema, pero tenemos tiempo. Miren, hermanos, los requisitos de los diáconos, si ustedes van a Timoteo y van a Tito, van a encontrar que los requisitos de los diáconos, si usted lo compara con los requisitos de los pastores, no va a encontrar diferencia. Son los mismos requisitos. Aun cuando la autoridad es distinta, son los mismos requisitos. Así es de que, hermanos, sometámonos a las autoridades superiores. Algunos han tratado de decir que aquí no se está refiriendo a las autoridades humanas, porque las autoridades superiores son aquellos espíritus que están detrás de los gobiernos de los pueblos, pero permítanme ser categórico en esto y decir, no,
Indiscutiblemente aquí está hablando de autoridades humanas. ¿Saben por qué? Aún con estos 7 versículos nada más que leyéramos. ¿Por qué? Porque usted a los espíritus, ¿verdad que no les paga impuestos? ¿Verdad que no les paga tributo? ¿O tendrá algún espíritu por ahí en una oficina y usted llega y le diga, espíritu tal, aquí vengo a pagarte el impuesto de este mes? No existe tal cosa. Quienes cobran impuestos son los gobiernos terrenales. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de gobiernos terrenales, está hablando de autoridades terrenales. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, ¿por qué nos debemos de sujetar? Y vamos a ver ahorita el origen, y ya me preocupé de verdad, el origen de la autoridad. Dice el verso 2, el verso 1 al final, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, sigue diciendo, por Dios han sido establecidas. El pasaje que leímos, San Juan capítulo 19, versículos 7 al 11, Jesús está ante Pilato, ha sido entregado por los judíos ante él, porque los judíos no tenían autoridad para darle muerte. Ellos juzgaban en cuestiones de su religión, pero no tenían la autoridad civil para mandar a la pena capital a alguien. Entonces lo llevan las autoridades romanas. Y cuando Pilato está hablando con Jesús, Pilato en cierto modo hace alarde de su autoridad y le dice, no me contestas las preguntas que estoy haciéndote, lo estoy diciendo en mis palabras, no me respondes las preguntas que estoy haciéndote, ¿qué no te das cuenta? Le dice Pilato, que yo tengo autoridad para dejarte libre o para crucificarte. Y me llama la atención la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuese dada de arriba. La autoridad que tienes no es tuya. La autoridad que estás sustentando no te pertenece. La autoridad con la que estás gobernando no es una autoridad que te hayas ganado. No tendrías esa autoridad si no te la hubiera dado alguien de arriba. Por eso es que dice el mismo verso, como ya lo dije anteriormente, las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, ustedes recuerdan que él pasó por un altar y decía al Dios no conocido. Los atenienses quisieron saber algo más acerca de lo que Pablo enseñaba y al día siguiente lo citan. Y cuando Pablo llega ante ellos empieza a hablarles acerca de ese altar del Dios no conocido. Pero hay algo interesante que Pablo les dice. Y en Hechos 17, 24 al 26, aquí tengo solamente el verso 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Y qué ha hecho el Señor? Les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Cuándo van a reinar? ¿Cuándo van a estar ahí? Y además de eso, los límites de su habitación. Hermanos, todos los hombres, dice la Biblia, que están en autoridad, tienen un tiempo definido, no por la ciudadanía que los ha elegido, si es una elección democrática, no por la tiranía que él mismo ha impuesto al imponer una dictadura sobre la nación, sino que dice, ese tiempo ya ha sido establecido por Dios. No va a estar ni un día más, ni un día menos. Ni va a empezar antes, ni va a empezar después. Dios ha establecido su tiempo. Y además de eso, dice, les ha establecido los límites de su habitación. Es decir, las naciones tienen esas fronteras, no porque hayan hecho un mal negocio con México y se hayan quedado con un terreno. No porque hayan conquistado un terreno por la guerra, por la fuerza. No porque se les haya cedido, sino porque Dios dice, les delimitó cuál iba a ser su habitación, en dónde iban a estar. Es decir, las autoridades están sujetas a lo que Dios está haciendo y es Dios quien ha puesto esa autoridad. Por eso Daniel, cuando oraba al Señor, dice que Dios, allá después de que habló con Nabucodonosor y la manifestación de aquel sueño que nadie podía decir a Nabucodonosor, él dice en su oración agradeciéndole a Dios que Dios es el que muda los tiempos y las edades, que Él es el que pone reyes, aunque dice primero quita, y pone reyes. Es Dios quien hace eso.
Es Dios quien actúa en esta forma. Por eso que Pablo dice, las autoridades han sido puestas por Dios. Proverbios 8, 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Es por mí, es porque yo los puse, es porque yo les he dado autoridad, es porque yo les doy permiso, es porque yo he designado que así suceda. Ahora bien, tal vez sea fácil para nosotros comprender que el principio fundamental de la autoridad humana se deriva de Dios como medio para evitar la anarquía en la sociedad. ¿Qué quiero decir? Si sabemos que es anarquía, es la falta de gobierno. La anarquía es la falta de gobierno. Una sociedad, según los estudios, no puede subsistir sin que haya un gobierno. Por muy malo que el gobierno sea, el gobierno es necesario en las naciones. Y tal vez sea fácil para nosotros comprender esa idea de que Dios ha establecido un gobierno porque es necesario para el correcto funcionamiento, o para el funcionamiento al menos de la sociedad. Pero lo que nos cuesta más trabajo es aceptar la declaración que los que hay en verdad por Dios han sido ordenadas. Es el comentario que hace Ernesto Trenchard a este pasaje. ¿Y por qué es que nos cuesta aceptarlo? Porque sabemos, la historia nos ha demostrado, los tiempos que vivimos nos han demostrado que ha habido tiranos viles que han prostituido el poder legítimo ejecutivo con el que han cubierto sus propios crímenes, y parece difícil aceptar que los tales hayan sido ordenados por Dios. Es decir, cuando vemos que los gobiernos no actúan como nosotros esperamos que actúen, llegamos a decir, no, ¿cómo es posible que Dios lo haya puesto si este hombre no está honrando a Dios con lo que hace? Si este hombre está promulgando leyes que ofenden a Dios. Y eso nos cuesta, eso es difícil. Ese comentario también lo hace el mismo autor que acabo de citar. Sin embargo, hermanos, ellos serán llamados a juicio y darán cuenta de sus perversas acciones. Pero dejémosle a ellos, volvamos a nosotros. ¿Cuál es la consecuencia que enfrentaríamos si nos oponemos a la autoridad? Y la Biblia dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Dice Evis Carballosa en su comentario, quien rehúsa obedecer a las leyes civiles es culpable de rebelión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De rebelión hacia quién? ¿Hacia la autoridad, verdad? No. Dice este verso, lo que está diciendo es que quien se opone a la autoridad, quien rehúsa obedecer a las leyes civiles, es culpable de rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha establecido la autoridad. ¿Sí vemos el caso? Cuando yo me rebelo contra la autoridad, no me rebelo contra la autoridad en realidad, sino que me rebelo contra aquel que ha establecido esa autoridad. En otras palabras, Señor, ¿cómo puede ser que tú hayas puesto este gobierno? Si mira lo que yo estoy viviendo, creo que yo he sido más inteligente al entender que este gobierno no te está honrando. Nos ponemos en contra de Dios, cuestionamos a Dios, le decimos a Dios que no es correcto lo que ha hecho, o aunque no se lo digamos, al oponernos a Él, en realidad estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Nos estamos oponiendo al Señor. Por eso dice, a lo establecido por Dios resiste. Ha tomado una postura en contra de Dios. Se está oponiendo a Dios mismo. Y por eso dice que aquellos que resisten acarrean condenación sobre sí mismos. No está hablando ahorita de la condenación eterna en el lago de fuego. No. Ese no es el tema del pasaje que estamos viendo ahorita. El tema no es la salvación, el que se aborda acá. Está hablando de otro tipo de castigo. Y acá estamos hablando de una oposición, de una desobediencia a la autoridad. La condenación a la que se refiere el pasaje es el castigo que la ley civil impone a todo aquel que está en su contra. Es decir, usted viole la ley, va a tener que recibir un castigo por haber violado esa ley. Así es de que no se trata de la salvación, sino
de esta ley que ahora nos domina y cuál debe ser nuestra actitud correcta ahora que somos salvos y que nuestro ser entero ha sido cambiado por la presencia transformadora del Espíritu Santo. En la escuela dominical esta mañana el hermano Fabián hacía alusión a que hay cosas de Dios que no las podemos entender, ni incluso desde la obra soteriológica, desde la obra de salvación, ¿verdad? Hay cosas que no podemos entender si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos ilumina y transforma nuestro entendimiento. No hay otra forma, y por eso este pasaje está hablando de eso. Miren, no debemos oponer a la autoridad porque acarreamos condenación sobre nosotros. Porque de todos es sabido que a cada infracción de la ley corresponde una sanción punitiva. Es decir, en ciertos casos puede llegar a la cárcel, puede llegar en los países donde hay pena de muerte, puede llegar hasta la pena de muerte, o incluso puede solucionarse con una simple multa. Pero siempre habrá una acción que sancione su desobediencia a las leyes civiles. Así es que, tomando en cuenta esto, hermanos, la autoridad tiene una función que desarrollar. Y por eso nos dice el versículo 3 que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y sigue diciendo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es algo que nos beneficia a nosotros. No sé, déjenme ver que siento que me perdí. ¿Que me perdí, digo? Ajá, yo sabía que me había saltado una. Así es que, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice el apóstol Pedro, ahora sí el pasaje completo del que habíamos visto hace un momento. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y queremos conocer una voluntad especial de Dios para mí. Y es que miren, cuando nos sucede algo, es que el Señor tiene un plan especial para ti. Así, el Señor tiene un plan especial para ti. Hay algo de la voluntad de Dios especialmente diseñada y por eso el Señor ha permitido que esto te suceda y todo lo demás. Y queremos todos recibir una iluminación especial para conocer cuál es la voluntad especial de Dios para mí. Y no queremos ni siquiera cumplir la voluntad de Dios para nosotros que está revelada en la palabra y que está dicho con palabras tan sencillas como la que aquí está. Sométanse a las autoridades porque esta es la voluntad de Dios. No otra. Es la voluntad de Dios que se sometan a las autoridades y que hagan el bien. Pues si hacen el bien, ustedes van a hacer que la gente se calle, los insensatos, los que piensan que usted simplemente es un conformista, los que piensan que usted a todo dice sí porque es una persona que, no sé si usa la palabra, pero sé que no es una mala palabra, pero duele un poco, ¿no? Aquellos que piensan que usted es un tonto porque todo obedece y porque se ve manso y porque se ve humilde. No, la Biblia dice, vivan así, porque ustedes van a ver que esto sirve para callarle la boca a esos insensatos que no piensan correctamente delante del Señor. Cuando las cosas marchan como deben, las personas que tienen el cuidado de cumplir con las leyes establecidas, es decir, aquellas personas que sí viven de acuerdo a las normas de la ley y atienden las normas que rigen la correcta relación con otros ciudadanos. Miren, hermanos, esas personas no son detenidas por la autoridad, esas personas ni siquiera son citadas ante los jueces, esas personas no van ante los magistrados. ¿Por qué? Porque su vida es una vida que honra y glorifica a Dios a través de la obediencia a las autoridades. Es una persona que obra el bien y que no actúa de mala manera ni de mala voluntad. Y dice la Escritura que ninguna persona que viva bien, que viva una correcta relación con estas normas, será jamás detenido, ni puesto en la cárcel, ni llamado ante los magistrados, ni ser juzgado, ni todo lo que ustedes quieran agregarle a eso. Ahora bien, pero si hace lo malo, teme. Porque esa persona no lleva la espada por gusto, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar
al que hace lo malo. No lleva la espada por gusto. La espada no se relaciona nunca con pan y comida, pan y agua. La espada siempre se relaciona con castigo y muerte. Disciplina, pero una disciplina más fuerte. Una disciplina que lleva incluso hasta la muerte. Sí, es disciplina. Y el castigo y la muerte es una disciplina. Dijo el Señor al pueblo de Israel, mira, cuando alguien se comporte de esta manera en las normas de la ley que había sido dada, tráelo, toda la congregación, apedréalo hasta que muera. ¿Un castigo para la persona que hizo el mal? Sí, pero para que por este ejemplo aprendan aquellos a no hacer lo que éste hizo. Disciplina, castigo. Uno en vano lleva la espada, no es por gusto. La declaración de Pablo que dice que bajo circunstancias normales los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala, sigue siendo válida hoy día a pesar de todo. A pesar de todo. Pero el que hace el mal debe temer, debe sentir miedo. Y hay 4 puntos que traigo acá, o 3 puntos que traigo acá, que ha sido adaptado, los he adaptado del comentario del Nuevo Testamento de Romanos de William Hendrickson, donde él dice, el que hace el mal debe temer, número 1, debería haber tenido temor de hacer lo malo. Primero, hay algo que me dice que yo no haga esto, debo sentir temor cuando lo voy a hacer. Cuando éramos niños, y yo a veces cuento anécdotas mías, pero cuando yo hago lo malo, porque yo nunca he sido el tipo de la película, no, todos hemos sido malos. Y perdonen que voy a usar una ilustración, pero cuando mi papá me decía, no vas a hacer tal cosa, uno de los ejemplos, no había agua potable en el lugar donde nosotros vivíamos, había que irse a bañar a un arroyo que estaba a cierta distancia del caserío, y para ir allá había que pedirle permiso a papá, ¿no? Entonces, a veces yo le pedía permiso a papá y mi papá no me daba permiso. Y si yo iba, ¿qué creen? Iba feliz, no iba contento, y no, iba con miedo. Desobedecía a mi papá, pero iba con miedo. Procuraba que él no se enterara. Y por eso aquí dice, mire, en primer lugar, usted debería haber tenido temor de hacer lo malo. Si le dijeron no lo hagas, sienta temor cuando quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que no es correcto que lo haga. Número 2, si no se aguantó y lo hizo, después de haberlo hecho, es mejor que tema de verdad. ¿Por qué? Porque el castigo ya está bien cerquita. Ya no andará lejos. Sigamos con el ejemplo de los niños, pero ahora no yo porque ya no tengo otro. Si el niño se porta mal, cuando ve a su papá sale corriendo a recibirlo. ¿Qué hacía usted? Hermano Jorge tiene mucha experiencia en esto. Nos escondemos, ¿no? Nos escondíamos, que no nos vieran. Nos acostábamos tempranito. Nos levantábamos a escondidas. No quería que nuestra mamá nos pusiera a comer frente a él. Sí, si lo hiciste, si desobedeciste, teme porque el castigo ya no andará lejos. Así que el magistrado no lleva la espada en vano, es decir, no la lleva sin razón ni inútilmente. Por tanto, hermanos, es necesario estar sujeto a la autoridad. ¿Y qué razón nos da la Biblia para eso? Versículos 5 y 6. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nos dice que la motivación para someterse a la autoridad entonces no es simplemente el castigo. Me van a castigar, pues no lo hago y está bien. Por temor al castigo no lo hagamos. Pero para el cristiano esa norma como que no es tan válida. Tiene que haber otra norma más fuerte. Otra norma que de verdad nos obligue a ser obedientes. Y la que da el versículo, en mi opinión, es la razón más fuerte. Dice, no simplemente por el castigo, sino por razón de la conciencia. Pues la conciencia que ha sido ya transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nos va a dirigir para entender qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo mejor. La conciencia es el entendimiento desarrollado de los motivos y acciones de los creyentes. Es decir,
mi conciencia me dicta cómo debo de vivir si yo he alimentado la conciencia, mi conciencia de la palabra de Dios, si yo he estado atento a lo que en la iglesia cada uno de los hermanos de experiencia nos han enseñado en sus pláticas diarias, porque dice la Escritura que cuando nos reunimos nos edificamos mutuamente. Eso no significa que todas las veces vamos a estar predicando la palabra. No, cuando estamos juntos platicando podemos edificar a los hermanos y damos consejos correctos. Me llama la atención, por ejemplo, cuando Pablo dice, miren, las mujeres mayores enseñen a las esposas jóvenes cómo comportarse en el hogar. Sí, es una forma de entender esto. Nuestra conciencia debe de motivarnos a enseñar cosas así. Entonces, esa conciencia ya transformada es el entendimiento desarrollado de los motivos y acciones de los creyentes basados en eso que hemos aprendido, como decía, en la palabra, por lo que hablamos entre nosotros, por lo que se nos enseña en la escuela dominical, por lo que nos enseña en el grupo de varones, en el grupo de jóvenes, en donde estemos o en la iglesia misma, en las diferentes reuniones. Por eso es que yo, cuando alguien me dice, vamos a tener una actividad con X grupo de la iglesia y vamos a divertirnos, vamos a ir a tal lado y vamos a ir allá, yo a veces pregunto, ¿y la palabra qué pasó? Sí, hay que tener comunión, no estoy diciendo que no. Pero cuando estemos en comunión, dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y exhortándonos unos a otros. Sí, perdonen, a veces no es que me salga del tema, pero a veces son temas que van de esto, ¿ok? Entonces, nuestra conciencia va a ser modificada según nuestra cosmovisión bíblica. Y para tener una cosmovisión bíblica, ¿qué es lo primero que necesitamos? Aparte del Espíritu Santo. ¿Cómo? Leer la Biblia, estudiar las Escrituras. No puede tener una cosmovisión bíblica usted del mundo, de las cosas que lo rodea, si usted no conoce la palabra. Entonces dice, si su conciencia va a ser modificada para que actúe conforme al Señor, primero tiene que tener una cosmovisión bíblica, es decir, un estudio de la palabra, un conocimiento de la palabra. Además de eso, tenemos la ayuda de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo no tenemos que estarlo llamando que venga sobre nosotros, porque si usted todavía está pidiéndole a Dios que envíe el Espíritu Santo sobre usted, platiquemos al terminar el culto, porque usted necesita ser salvo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Así es de que ningún cristiano puede por ninguna razón del mundo estar diciendo al Señor, Señor, derrama tu Espíritu sobre mí, porque la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el momento de creer. Y ese Espíritu Santo está viviendo en usted y ese Espíritu Santo le enseña cómo debe de comportarse. Así es que la conciencia es también moldeada por la actividad del Espíritu Santo en el creyente. Y después de eso, la conciencia también tiene un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Que esto, como dijimos, es tan necesario para formar una cosmovisión bíblica, el hecho de estudiar la palabra, como también es necesario para que mi vida personal no influenciada por los demás, sino solamente influenciada por la palabra de Dios. Adaptado de Comentario de la Carta de los Romanos de Bob Hutley. Entonces, hermanos, debemos someternos a las autoridades porque la autoridad ha sido establecida por Dios y ellos no en vano llevan la espada. La función de ellos es ver que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Y dice el verso 6, pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La conciencia nos impulsa a cumplir con las obligaciones fiscales. Pues por esto se refiere a la conciencia anterior que mencionamos en el verso 5. Nos impulsa a cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque entendemos que esto que pagamos contribuye al sostenimiento de la paz y de la tranquilidad. Al final, en última instancia, los impuestos permiten que libremente desarrollemos nuestro servicio a Dios, porque en teoría tenemos una sociedad tranquila y que permite la libertad de hablar de nuestra conciencia delante de Dios.
Nuevamente, la Biblia nos anima a ser fieles ante las obligaciones tributarias, porque estos servidores, aquí puse una palabra, servidores dice leiturgos, que es lo mismo que liturgia, es aquel que realiza una función pública. En este caso, ellos, los magistrados, ellos son servidores que velan para satisfacer las necesidades de seguridad. Y esto, dice el verso 7, lo hacen incansablemente, o al menos así debería ser. Así que no estemos en deuda con la autoridad. Pagad a todos lo que debéis. Al que le debe tributo, páguele tributo. Al que impuesto, páguele impuesto. Al que debe respetar, respételo. Y al que debe honrar, hónrelo. Ya terminamos. Pedro nuevamente, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera carta, capítulo 2, verso 17. En conclusión, hemos considerado que, número 1, se nos insta a obedecer a las autoridades. Número 2, se nos ha enseñado que la autoridad ha sido establecida por Dios. Número 3, que la autoridad vela por el bienestar de la población. Y número 4, que somos responsables de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Pero, estaban contentos porque decía conclusión, no, todavía seguimos. Pero, si la autoridad me ordena hacer algo que no permite Dios, o si la autoridad quiere obligarme a que cumpla con alguna cosa que Dios no me manda a hacer, ¿qué hacemos? ¿Por qué tanto silencio? Si la autoridad me pide hacer algo que no debo hacer según Dios, o si la autoridad me prohíbe hacer algo que Dios me ha mandado, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, a las armas, ¿verdad? A las armas, a oponernos. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Me voy a las armas? ¿Salgo a la calle a manifestarme y a romper vitrinas? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Permítame citar 2 ejemplos más, y con estos 2 ejemplos más y una lámina más terminamos. Miren, hermanos, Daniel 3:15-18. No vayan al pasaje, ustedes lo conocen. Nabucodonosor levantó una imagen de oro que era vista de mucha distancia y había dado orden, movido por sus consejeros, de que cuando todas las personas de su reino escucharan la música sonar, todos se postraran delante de la imagen y la adoraran. Y se dio cuenta por la buena lengua de sus magistrados que Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido llevados a la deportación junto con Daniel, pero no el hermano Daniel Cifuentes, sino que otro Daniel de allá de Israel, no adoraban a la imagen. Entonces, él va y les dice: ¿están ustedes dispuestos que al oír toda la música que voy a poner, se van a postrar delante de la imagen y le van a adorar? Y miren la respuesta de ellos. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. No le estaban faltando el respeto. Sigamos oyendo. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Miren el verso 18. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. ¿Hubo oposición a la autoridad? Sí la hubo. En cierto sentido sí la hubo. Le dijeron no, es oposición a la autoridad. Pero ¿cómo fue esa oposición a la autoridad? ¿Agarramos armas? Y por eso digo, hubo cierta oposición a la autoridad, sí. Pero miren lo que ellos dijeron.
¿cuál es la ley establecida para los que no adoren la imagen? ¿Cuál era la ley establecida para los que no adoraran la imagen? Ser echados a un horno de fuego. Ellos dijeron, no vamos a cumplir esto, pero sí vamos a cumplir lo otro. Échanos al horno de fuego. Si vemos la diferencia, no es a tomar las armas. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No te voy a obedecer en ese sentido, pero aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer por tu ley. Y la Biblia dice que no fueron echados al agua de fuego, ¿verdad? Al horno de fuego, perdón. Sí fueron echados al horno de fuego. Y Dios tuvo en su misericordia ese amor hacia ellos y los libró de morir quemados. Dije 2 ejemplos, el primero. El segundo, ya lo leímos, Juan 19, 10 al 11. No, perdón. Bueno, es parte de Juan 19, 10 al 11, donde Jesús está con Nicodemo, ¿qué Nicodemo? ¿Cómo se llama? Pilatos, ¿verdad? Y están hablando de esto, ya leímos, se leyó en el transcurso del servicio y lo di también yo lectura, y él dice, yo tengo autoridad para hacer lo que quiera contigo, porque no respondes, y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dado de arriba. Cuando yo pongo ahí con Mateo 26, 53, Mateo 26, 53, Jesús está en el huerto de Getsemaní, ha orado con sus discípulos, le ha dicho al Señor, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y llegan los soldados a capturarlo. Un hombre humildito como era Pedro, saca su espada y trata de defender al Señor. Buena puntería la de Pedro, quiso cortarle la cabeza al siervo y solo le cortó la oreja. Bueno, y trata de defender al Señor. Y el Señor le dice, guarda tu espada. ¿Crees tú que yo no tengo autoridad para pedirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y me defiendan? Hermanos, ¿era justo lo que estaba haciendo con el Señor? ¿Era justo lo que estaba haciendo con el Señor Jesús? No, hermanos, no era justo. ¿Y qué dijo él? Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles y me van a defender en este momento. Pero no. ¿Por qué? Se sujetó a la autoridad. Sufrió el castigo. Entonces, hermanos, ¿somos llamados a oponernos a la autoridad? No. Y si en un momento dado tenemos que decirle a la autoridad no a lo que está diciendo porque no va de acuerdo con los preceptos y normas de Dios, entonces sabemos que vamos a atenernos a las consecuencias. Pero lo vamos a hacer pacíficamente. Porque esto también da honra y gloria a nuestro Dios. No existe tal cosa como guerras santas ni ninguna cosa de esas. Si los golpearan a ustedes por ser culpables, ¿qué mérito tendría si aguantaran? Pero que sufran y aguanten aún habiendo hecho el bien, es cosa que agrada a Dios. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes les dejó un modelo que imitar. Cristo, que ni cometió pecado, ni se encontró en mentira en sus labios, cuando lo injuriaban no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. Señor, mira sus amenazas. Dijo Pedro cuando estaba orando después de haber sido libertado. Señor, mira sus amenazas. Le dijo, castígalos. No, Señor, mientras tanto, danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. Sométase toda persona a las autoridades de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque esto honra y glorifica a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial. Que tu palabra produzca en nosotros el fruto por la cual tú la estás sembrando en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Guárdanos, Señor, en esta semana, y que allá afuera podamos recordar este mensaje y recordar cuando nos están dando una orden o cuando no nos agrada lo que nos están diciendo, entender que a ti te honra y te glorifica el que nosotros seamos obedientes a las autoridades que tenemos sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
estamos despedidos. Bueno, si no se quieren ir, yo sigo.